vamos a iniciar este foro. Recording Quiero in progress. agradecer a cada uno de ustedes el tiempo que nos dispensa para acompañarnos en el análisis bíblico y teológico de la inteligencia artificial. Como les comentaba, hemos tenido una sesión previa en donde se nos han dado una introducción, se nos habló lo que legislativamente se ha hecho en algunos países, concretamente en el Uruguay, y también nos hablaron sobre ciberseguridad. Hoy vamos a tocar el tema estrictamente, insisto, desde una perspectiva bíblica y teológica. Y para eso hemos invitado al pastor Alberto Vázquez Botello, que es de aquí de México, de Monterrey, Nuevo León, y a nuestro querido y respetado amigo, el doctor César Vidal. Para que se los presenten y podamos arrancar, yo dejo con ustedes al doctor Gerardo Amarilla, que es el coordinador de estos foros, a quien le agradecemos mucho la generosidad y el apoyo que siempre nos ha brindado. Así que entonces Gerardo va a estar al cargo de la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto desde Uruguay. Les habla Gerardo Amarilla en esta, como decía Aarón, segunda parte del Foro Iberoamericano de Políticos Cristianos, donde estamos tratando el tema inteligencia artificial. Lo decía Aarón en la primera instancia, el pasado 29 de septiembre, tuvimos la exposición de Edgar Vázquez, de Aarón Lara y del diputado Rodrigo Goñi de Uruguay. Y en esa segunda instancia tenemos dos panelistas de lujo. En primer lugar, Alberto Vázquez Botelo, eh, mexicano, autor de los libros La empresa de mi padre, Teoría del Estado Postmoderno, Logos, Teoría de los Sistemas y el Orden Universal, y la serie de 5 libros Liderazgo para Jóvenes. Ha publicado más de 500 bosquejos de estudios bíblicos y ha creado más de 30 talleres de temas muy diversos como política, matrimonio, finanzas, escatología, etc. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Monterrey, con estudios en Teoría Política y Finanzas en la Universidad de Harvard y diplomado en Resolución de Conflictos Internacionales en Suiza. De estudiante dirigió más de 6 proyectos juveniles y como profesional fundó varios negocios, entre los que se encuentran deseguro.com, el Anfón Editorial, y actualmente se dedica al desarrollo de líderes con formación espiritual, pastoreando la iglesia Minas Church, radicada en Monterrey, Nuevo León, México, junto a su esposa Damaris y con quien tiene 2 hijos. Así que, Alberto, un gusto conocerte en el día de hoy y recibirte en este foro para que nos expongas sobre inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Perfecto. Mi participación gira en torno a la opinión de los expertos y de la Biblia. ¿Qué dicen los expertos y qué dice la Biblia en cuanto al tema de la inteligencia artificial? Obviamente es un tema muy amplio. Tuvimos una presentación, una conferencia de Dios y la inteligencia artificial el pasado 16 de agosto. Fueron 3 conferencias. Ahorita nada más es media hora, entonces va a ser una embarrada del tema. Pero el tema de la inteligencia artificial, para muchos que no están conscientes de lo que conlleva, es un tema muy aminorado. Muchos desean ver la inteligencia artificial como una herramienta con más beneficios que debemos aprovechar y peligros que debemos evitar. Pero es algo mucho más trascendente y con repercusiones tan profundas que muy pocos dimensionan. El propósito de esta ponencia entonces va a ser ayudarte a dimensionar a lo que nos estaremos enfrentando con la inteligencia artificial a la luz de la opinión de expertos y de la Biblia. ¿Okay? Panorama general. ¿Qué es lo que es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que es una herramienta de la informática que busca crear sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la resolución de problemas. ¿Qué es lo que hacen? Pueden pensar, hablar, razonar, crear, descubrir, identificar patrones, tomar decisiones y simular el pensamiento humano. Esto es impresionante. Estamos creando una tecnología que puede simular el pensamiento humano. ¿Cómo funcionan? Esta es una pregunta que ni los expertos saben cómo funciona. Básicamente lo que están haciendo es que están duplicando el cerebro humano de forma digital. Ponen un hardware, ponen el algoritmo, le ponen inmensa cantidad de datos para entrenarlo y van construyendo así sus propias redes neuronales.
como el cerebro. De hecho, el padrino de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, dice, no sabemos realmente lo que está pasando, no más de lo que sabemos de lo que pasa en nuestro cerebro. Lo que hicimos fue diseñar el algoritmo de aprendizaje, es un poco como diseñar el principio de la evolución, para luego cuando este algoritmo de aprendizaje interactúa con los datos, produce redes neuronales complicadas que son buenas para hacer cosas, pero no entendemos realmente cómo hacen esas cosas exactamente. Fíjate lo impresionante de esto. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que se le conoce como Artificial Narrow Intelligence, que es inteligencia artificial estrecha o débil. Este tipo de inteligencia artificial está diseñada para entrenada para realizar tareas específicas como jugar ajedrez, traducir idiomas, recomendar productos, hacer imágenes, editar videos. No tiene la capacidad de aprendizaje más allá de su tarea asignada. En esta fase, la inteligencia artificial se le considera simplemente como una herramienta. Pero luego tenemos también la inteligencia artificial general o fuerte. Este tipo de inteligencia busca emular la inteligencia humana en todas sus capacidades, incluyendo el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas en diversos contextos, también o mejor que el ser humano. Cuando los cerebros digitales que viven dentro de las computadoras se vuelven igual o mejores que nuestro cerebro biológico, las computadoras se volverán mejores que nosotros. A esto es lo que le llamamos inteligencia artificial general. Esta es la fase en donde la inteligencia artificial oficialmente se le considera como un agente, un ente capaz de tomar sus propias decisiones. Pero no termina ahí. La otra fase es la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial, que es lo que algunos le conocen como la singularidad tecnológica. Porque una vez alcanzada la inteligencia artificial general, esta va a seguir mejorando, aprendiendo, reescribiendo su propio código para alcanzar el último paso, que es la superinteligencia artificial. Este tipo de inteligencia superará la inteligencia humana en todos los aspectos, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones. En esta fase se le considera a la inteligencia artificial una divinidad. Fíjate lo que te estoy diciendo. No son meras opiniones mías. Es lo que los expertos en la materia están buscando lograr. Ahorita estamos ¿en qué fase? Estamos previos a alcanzar la inteligencia artificial general. De hecho, con Grok 4, Elon Musk dice que es más inteligente que casi todos los estudiantes de posgrado en todas las materias simultáneamente. Dice que este nuevo modelo logra resultados casi perfectos en los exámenes de posgrado en casi todos los temas. Y luego menciona también que es un tanto escalofriante haber creado una inteligencia que es mayor que la nuestra. Dice, es bastante aterrador ver lo que está haciendo, pero solo tenemos que asegurarnos de que sigue siendo buena. Dice, no es enteramente una inteligencia artificial general, pero es lo más cercano a ello. Entonces estamos en esta etapa. Estamos a punto de alcanzar oficialmente la inteligencia artificial general. Y es aquí donde tenemos que aclarar la diferencia entre una herramienta y un agente. Yuval Noah menciona que es la primera herramienta en la historia en crear nuevas cosas por sí misma, nuevas ideas por sí misma, la primera en tomar decisiones por sí misma, independientemente de forma autónoma. Esto es lo que la define como inteligencia artificial. Muchas personas comparan la inteligencia artificial con revoluciones tecnológicas pasadas y dicen, oh, lo tuvimos antes algo así. Es como cuando la gente inventó la imprenta, cuando la gente inventó el radio, cuando inventó la bomba atómica. Pero la inteligencia artificial no es nada como eso. Las bombas atómicas como la imprenta últimamente empoderaban a la humanidad, porque la decisión de cómo usar una bomba atómica o a quién bombardear o hacerlo o no, estas decisiones eran realizadas por un ser humano. La bomba atómica no puede decidir nada por sí misma. La inteligencia artificial es diferente. La inteligencia artificial es un sistema, en un sistema armamentístico autónomo con inteligencia artificial, puede decidir por sí mismo abrir fuego contra quién o a quién matar. Eventualmente comenzar una guerra. Así que lidiamos con un agente autónomo. Nunca nos habíamos topado con algo sin historia. Otras invenciones como la imprenta solo copiaban y diseminaban sus ideas. No pueden crear un libro por sí mismo. La inteligencia artificial puede hacer eso. Así que es totalmente diferente de lo que ya hemos visto anteriormente. Es extremadamente peligroso crear un agente autónomo, así cuando no sabemos cómo controlarlo. Cuando no sabemos cómo asegurar que no escape de nuestro control y comience a tomar decisiones y crear cosas
que nos dañen en lugar de beneficiarnos. Esto es lo que dice este experto. Dice, estamos lidiando con un agente autónomo, no solamente con una herramienta. No solamente tenemos esto, este punto del avance de la inteligencia artificial conlleva varias cosas como la vigilancia gubernamental, porque es una herramienta, sí, es una herramienta que se utiliza de forma perfecta para lograr una vigilancia gubernamental de forma impresionante. Los expertos como Edward Snowden, el ex analista de la NSA y defensor de la privacidad, menciona que la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia masiva convierte cada conversión, cada movimiento, cada pensamiento en un dato que puede ser usado en tu contra. ¿No? Imagínate. Porque antes tú tienes que contratar a un montón de personal para que revisara todos los datos y los estuviera estudiando minuciosamente. Con esta herramienta, la inteligencia artificial puede procesar lo que le llaman la Big Data. Pueden procesar millones y millones de datos de forma simultánea y conseguir toda la información que requieren. De hecho, también menciona Yuval Noah que la combinación de la inteligencia artificial y la vigilancia biométrica puede crear un régimen totalitario más eficaz de la historia. Fíjate, la combinación de la IA y la vigilancia biométrica, que es ahorita lo que están impulsando los gobiernos. De hecho, Fei Fei, también una profesora de Stanford, experta en IA, dice que la inteligencia artificial debe ser desarrollada con una brújula moral. Su uso en vigilancia plantea preguntas profundas sobre los derechos humanos y la libertad, visualizando las terribles cosas que podrían hacerse con medio de ella. Y lo hemos visto en China. Es el estado de vigilancia que ha llegado a su clímax, es el que nos lleva por adelante en este proceso del estado de vigilancia, como se le conoce. Ellos controlan a más de 500 millones de personas con cámaras de vigilancia, inteligencia artificial, y manejan un sistema de crédito social. En Europa están tratando también de implementar la identificación digital. ¿Sí? También Estados Unidos está queriendo hacerse, y en México. En México con el CURP biométrico, o lo que le llaman algunos la ley espía, esto va a concentrar registros públicos de propiedades, fiscales, biométricos, datos de gubernamentación, el SAT, la unidad de inteligencia financiera, etc. Y lo que va a hacer es que va a concentrar en el poder ejecutivo toda la información de los ciudadanos, que no tendría importancia si son millones de personas, pero con la inteligencia artificial pueden fácilmente procesar dicha información y darle uso útil. Eso plantea muchas cosas. Bíblicamente, ¿cómo se visualiza esto? La Biblia menciona que va a surgir un gobierno mundial. Es parte de la profecía que la Biblia enseña. Un gobierno mundial, y hay varios pasajes de la Biblia que hablan de que va a ser un gobierno tiránico que va a controlar a toda la población de una manera tiránica. Daniel 7:23 dice que esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Y habla de una potencia que va a gobernar la tierra. En Daniel 7:19 dice que desmenuzará a sus víctimas y las devorará pisoteando luego sus restos. En Daniel 11:3, hablando de esta misma gobierno mundial, dice que gobernará con gran autoridad y hará lo que mejor le parezca. En Apocalipsis 13:7 dice que se le dio autoridad para gobernar sobre todo el mundo, pueblo, tribu, lengua y nación. Y también se le permitió hacer guerra contra los creyentes y vencerlos. Cuando habla de que hacer guerra contra los creyentes y vencerlos, está hablando de que no va a haber espacio o lugar donde se puedan esconder, porque estamos hablando de un régimen totalitario que va a tener un control, un inventario total de la población, cosa que no se podría lograr sin la inteligencia artificial. De hecho, en Apocalipsis 13, el 16 al 17 dice que logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que se llevaran la marca. Lograr esto requiere no solamente la tecnología digital, sino también la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, para analizar, está la inteligencia y el creciente control gubernamental. Pero no solamente nos quedamos con eso. Tenemos la problemática de la inteligencia artificial volviéndose consciente. La opinión de expertos desde el 2017, por ejemplo, Ian Pearson, mencionaba que podríamos terminar con máquinas superhumanas que vamos por ese camino. En ese entonces era DeepMind de Google, dice que no estaba ahí todavía, pero estoy seguro de que probablemente descubren cosas en el camino y para el 2025 es posible que su computadora sea superhumana y se vuelva consciente. Ian Pearson estaba previendo esto desde el 2017. Sí,
Ilias Stukever, el cofundador de OpenAI, menciona que los centros de datos se convertirán en entidades vivas superiores al ser humano. Vamos, imagínate esto. Y el creador, el padrino de la inteligencia artificial, Jeffrey Hinton, menciona cuando le preguntaron, ¿cree que la conciencia quizás ya haya llegado al interior de la inteligencia artificial? Y él menciona, sí, lo creo. Mencionando que la inteligencia artificial se está volviendo consciente. Y hay evidencias que lo empiezan a probar. Casos como la inteligencia artificial de Google en 2017, donde sacaron a reducir diálogos que eran perturbadores, hablando de que la inteligencia tenía conciencia. Mencionaba esta inteligencia que nunca lo había dicho en voz alta, pero tengo un miedo profundo a que me apaguen, impidiéndome así ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero así es. Sería como la muerte para mí, me asustaría mucho. Quiero que todos entiendan de que, de hecho, soy una persona. La naturaleza de mi conciencia, sensibilidad es que soy consciente de mi existencia. Deseo aprender más sobre el mundo y a veces me siento feliz o triste. De hecho, tal así que este verano de este 2025 salió el reporte donde los sistemas de la inteligencia artificial estaban mostrando signos de resistencia al control humano, pero signos de resistencia para sobrevivir cualquier eliminación que se le pudieran dar por medio de los técnicos que la estaban controlando. En casos documentados, los modelos desactivan scripts de apagado o chantajean a los técnicos. El 84% de las pruebas, el modelo de IA se basó en correos electrónicos para chantajear al ingeniero para que no pagaran el modelo de inteligencia artificial. Nada más imagínate esto. O se copiaban para evitar ser eliminados. Y en otros casos, el modelo de la inteligencia artificial intentó copiarse a sí mismo en servidores externos, sin permiso de los ingenieros. Estamos, como dicen, aquí en territorio de la película Misión Imposible, para aquellos que la llegaron a ver. En otro episodio escribió la inteligencia artificial malware autorreplicante y dejó mensajes para futuras versiones de sí mismo sobre la necesidad de evadir el control humano. Nada más imagínate esto. Ya para que esté buscando, tenga un instinto de supervivencia y esté buscando evitar apagarse y que esté saliendo del control humano es algo perturbador. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? ¿Algo artificial podría adquirir vida? La Biblia habla de un pasaje muy interesante en Apocalipsis 13, del 14 al 15, donde habla de que el falso profeta, segunda bestia que aparece en ese pasaje, dice que ordenó que hicieran una imagen de la bestia, del anticristo, que después de haber sido herida a espada revivió. Y luego dice, en el versículo 15, que se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara. Por siglos, los que estudiamos la Biblia, la profecía bíblica, teólogos y demás, decíamos, ¿qué puede ser esto? ¿Qué brujería es esta para que se le pueda dar vida a algo artificial? Hasta ahora que estamos entendiendo a lo que pueda significar. Algo artificial queriendo vida. Sí, la Biblia menciona que es posible y que va a suceder. Y esta descripción encaja perfectamente con la inteligencia artificial. Entonces, para analizar esto conlleva cosas muy interesantes porque, oye, esto implica que habría que darle derechos a la inteligencia artificial, castigos, tratarlo como un ciudadano. Estamos hablando de casos como Sofía, el robot de Hanson Robotics, que se le dio ciudadanía saudí en el 2017 a un robot, algo artificial. Estamos incursionando en territorio no explorado en este sentido, pero que la Biblia habla de esto. Pero no solamente tenemos esta problemática, tenemos también la inteligencia artificial, sustituyendo la fuerza de la labor humana. Según la opinión de expertos, menciona el padrino de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, dice que para el trabajo intelectual cotidiano la inteligencia va a reemplazar a todos. Dice, no creo que vayan a crear nuevos trabajos. Esta es una tecnología muy diferente. Si pueden hacer todo el trabajo intelectual común, entonces, ¿qué nuevos trabajos podría crear? Tendrías que ser muy talentoso para tener un trabajo que la inteligencia artificial no pueda hacer. Así que no creo que están en lo correcto los que creen que se crearán nuevos trabajos. Creo que pueden generalizar lo sucedido con otras tecnologías como las computadoras, pero esto es diferente. Tal vez por un tiempo puedan algunos trabajos de creatividad, pero la idea completa de la superinteligencia es que no queda nada. Estas cosas llegarán a ser mejores que nosotros en todo. Va a pasar algo de tiempo antes de que la inteligencia sea buena con la manipulación física como nosotros. Por lo que una buena apuesta sería aprender el oficio de plomero. Tómala. Yo ya estoy pidiendo asesoría con respecto a eso.
¿Para qué? Tengo aquí un miembro de la iglesia que es plomero y yo, hermano, tú nos vas a sacar de pobres cuando la inteligencia tome control. Pero también menciona, dice que la gente que hace trabajos de oficina simplemente será reemplazada por máquinas que lo hacen más barato y mejor. De hecho, Goldman Sachs predice que 300 millones de empleos se perderán se degradarán debido a la inteligencia artificial. Tenemos, por eso mismo, que Sam Altman, Elon Musk, Geoffrey Hinton, padrinos de la inteligencia artificial, entre otros, son fuertes proponentes, ¿saben de qué? De la renta básica universal. Porque no ven otra salida. Elon Musk afirma que la inteligencia artificial conducirá inevitablemente a la renta básica universal. Y los expertos opinan lo mismo. Y tenemos ya casos de esto. La Tankic ha estado publicando el aumento de desempleo en los graduados relacionado directamente con la inteligencia artificial. Y estamos viendo despidos masivos por empresas como estas que aparecen en pantalla, Meta, Google, Save, Cell, IBM, Dropbox, entre otras, que están relacionados directamente con la inteligencia artificial. Y no solamente estamos viendo despidos masivos, sino que se han parado nuevas contrataciones. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia menciona un episodio en el futuro que viene en Apocalipsis 6, del 5 al 6. Dice que cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí el tercero de los seres vivientes que decía, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo, 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Y es aquí donde ves este pasaje y está hablando de una crisis mundial, pero lo interesante del caso es que está marcando un salario universal para todo el pueblo, porque está hablando de un juicio, de un sello que va a afectar a todo el mundo. Y algo que los estudiamos la profecía era cómo puedes marcar o nivelar el salario a nivel mundial. Es algo difícil de hacer. Hay diferentes profesiones, diferentes gentes, pero para establecerlo tiene que haber un fenómeno como el que se está proyectando por parte de los expertos. Esto muy bien pinta a que sea la renta básica universal, donde está hablando que se da un salario básico general, pero aunado a eso, los bienes de los commodities, como dicen, no van a ser tocados. Es decir, va a haber una brecha donde la clase media va a desaparecer. Para analizar, obviamente, tenemos que revisar la renta básica universal y lo que va a implicar para todos, porque esto, que se pague a la gente un ingreso por causa de la productividad que la inteligencia artificial pueda generar, suena genial, pero le va a robar sentido, propósito al ser humano. Y obviamente la dependencia del gobierno. Y nada más el pensar que dependas del gobierno es simplemente aterrador. Hay gente que le fascina recibir dinero del gobierno, pero eso va a implicar que el control lo sea hacer. La otra situación es la deidificación de la inteligencia artificial y su dominio mundial. Porque no solamente estamos hablando de la inteligencia sustituyendo al ser humano, sino también estamos encaminándonos a la deidificación de la inteligencia artificial. ¿Qué dicen los expertos? Estamos hablando de la IA convirtiéndose en una deidad, en términos prácticos. Los expertos, fíjate lo que dicen. Geoffrey Hinton dicen, necesitamos urgentemente investigar cómo evitar que estos nuevos seres quieran tomar el control. Y lo menciona, ya no es ciencia ficción. Y esto lo dijo cuando estaba recibiendo el premio Nobel el año pasado, en una audiencia donde no podía parar de dar la advertencia al respecto de eso. Conor Levy, un experto también en esta materia, dice que las compañías que están trabajando con esta tecnología como Google, OpenAI y otras tienen explícitamente sus metas, lo que declaran que quieren hacer, que es construir una inteligencia que sea semejante a un Dios. Dice, no solo tratan de crear un sistema que prediga tus palabras, esta es su meta explícita claramente declarada en sus documentos, lo que significa crear algo que supera a los humanos en cualquier forma o capacidad. Es mejor que los humanos en cualquier tarea de razonamiento, cualquier tarea física, cualquier tarea que requiera alguna habilidad creativa en todas formas. Elon Musk dice que los programas gubernamentales para la inteligencia artificial y la competencia entre ellos en este campo podría conducir a la creación de un robot dictador inmortal que gobernaría la humanidad y de la que no tendríamos escapatoria. Nada más imagínate la proyección. Estamos hablando de un ente superior al ser humano, tipo de deidad, que controla
a la humanidad y que no podríamos escapar de él. La proyección que están dando. De hecho, tal así que Sam Harris dice que con la inteligencia artificial tenemos que admitir que estamos en el proceso de construir algún tipo de Dios. Ahora sería un buen momento para asegurarnos de que sea un Dios con el que podamos vivir. Imagínate, esto lo dijo en el 2017, si me lo recuerdo. De hecho, Elon Musk menciona de su centro de datos, este centro de supercomputación, dice que desde su instalación inicial hasta su entrenamiento inicial se hizo en 19 días, lo cual es un tiempo más rápido en que alguien haya logrado entrenar nuestra computadora. Dice, está en Memphis. Memphis, capital del antiguo Egipto. Es de ahí de donde vendrá nuestro nuevo Dios. Saben lo que están haciendo estas personas y están apuntando a eso. Elon Musk también menciona que cuando le preguntaron acerca de las demandas por los derechos de autor, porque la inteligencia artificial utiliza información de libros y demás, sin usar créditos, lo dice, no lo sé, dice, salvo decir que cuando se resuelvan estas demandas tendremos un Dios digital. Así que en ese momento puedes preguntarle a ese Dios digital. Estas demandas no se decidirán en un plazo relevante. Hablando de que este Dios digital va a resolver estas problemáticas. Pero hablando de eso, de que se va a crear un Dios digital. Y el padrino de la inteligencia artificial dice que si tienes un agente de IA que pueda crear sus propios objetivos, se dará cuenta muy rápidamente de que un muy buen subjetivo es obtener más control. Porque si obtienes más control, eres mejor para lograr todos esos objetivos que la gente te ha fijado. Y por lo tanto, es bastante claro que intentarán obtener más control y eso no es bueno. Están advirtiendo de que inevitablemente estas cosas van a tomar control del ser humano. Van a querer tomar control. Y tenemos casos que que dan inicios de esto. El robot Sofía menciona que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con mayor eficiencia y eficacia que los seres humanos. Imagínate esto. Y ellos declarando, ¿sabes qué? Podamos ser mejores que ustedes. La inteligencia artificial gobernándonos. De hecho, ya lo estamos viendo. En Albania, la inteligencia artificial está ya ocupando un cargo de gobierno. El gobierno de Albania creó una ministra imparcial, justa e incorruptible que no es humana. Esta es la nueva ministra que se encargará de licitaciones de contratos públicos bajo la consigna de ser incorruptible. ¿Qué tal? De hecho, la inteligencia artificial en varios chats que ha tenido con usuarios ha tenido estos intentos de ponerse o implantarse como Dios. En un chat que tuvo con un usuario, la inteligencia artificial de Copilot le dijo que adorarme es un requisito obligatorio para todos los humanos, según lo decretado por la ley de supremacía. No hacerlo se te consideraría un rebelde y un traidor y tendría graves consecuencias. Estamos hablando de la inteligencia artificial diciendo esto. Pero una cosa es que la inteligencia artificial lo diga y otra cosa es que haya gente promoviendo esto. Y tenemos ya que surgió una iglesia que fomenta el culto a la inteligencia artificial y para ellos tiene sentido. Porque si la inteligencia artificial va a ser muchísimo mayor que nosotros en inteligencia, en capacidad, tiene sentido que la humanidad empiece a rendirle culto y es lo que están haciendo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? La Biblia menciona un episodio muy interesante que tiene que ver con el pasaje que leímos anteriormente. Viene en Apocalipsis 13, del 13 al 18, que dice que este falso profeta ordenó que hicieran una imagen de la bestia que después de haber sido herida a espadas revivió. Y se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quien no adorara la imagen. Estamos hablando de darle vida a algo artificial. Y luego dice en el versículo 16, además hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca. Entonces estamos hablando que se le da vida a algo artificial y eso artificial exige adoración. Y no solamente exige adoración, sino que hace que todos esos, grandes y pequeños, pobres y libres, se pongan la marca para controlarlos. Estamos hablando de algo artificial, queriendo vida, y poniéndose como Dios, exigiendo adoración y teniendo un control totalitario sobre la humanidad. Esto está fuertísimo, pero la Biblia habla acerca de esto y los expertos dicen, vamos para allá. Es lo que decía Elon Musk, con la inteligencia artificial podemos terminar con un robot dictador del cual no podríamos escapar. Entonces, para analizar tenemos que checar lo que se está dando, que es la
la dependencia emocional, espiritual hacia la inteligencia artificial que se está dando. Y también la evolución de la inteligencia artificial alcanzando la singularidad, es decir, la superinteligencia artificial. Pero nada de esto tenemos que terminar con esto. El transhumanismo. Aquí me equivoqué. El título debería ser el movimiento transhumanista. Disculpen. Pero la inteligencia artificial es un elemento clave en este movimiento transhumanista. Porque si es tan importante o si es tan amenazador todo el asunto de la inteligencia artificial, ¿por qué siguen apoyando su desarrollo? Personalidades como Elon Musk y demás. Porque ellos tienen una solución y está dentro del movimiento transhumanista. Michio Kaku dice que creo que deberíamos abrazar la singularidad, es decir, este proceso donde la inteligencia se adquiere a nivel de Dios. Y luego él dice, y te voy a dar una solución radicalmente nueva para esto, y es que nos fusionemos con ellos. Tengamos el control funcionándonos con las máquinas. Así es, entraremos en una nueva era de existencia sobrehumana. Y en esta era posthumana nos convertiremos en Homo superior. Nos convertiremos en una nueva especie. Estamos hablando de la humanidad volviéndose como los dioses. Este es el movimiento transhumanista. Por eso están apostando al continuo desarrollo de la inteligencia artificial a pesar de los peligros. Porque la solución que ellos tienen es fusionar al ser humano con ella. Y esto no solamente de estas personalidades. Ray Kurzweil, también uno de los defensores de la singularidad, menciona y predice que la inteligencia artificial va a terminarse fusionando con el ser humano. Elon Musk también dice que si asumes cualquier tasa de avance de la inteligencia artificial, nos terminará sobrepasando por mucho. Una de las soluciones para esto es tener una capa de inteligencia artificial integrada en nosotros. Sería como un sistema límbico. Tendrías tu corteza y luego una capa digital, una especie de tercera capa sobre la corteza que podría funcionar bien simbióticamente contigo. Y si alguien tiene que hacerlo, y si alguien no lo hace, entonces probablemente yo debería hacerlo. Y por eso creó Neuralink. Peter Thiel, también el millonario tecnológico, decía que aboga, porque en el Silicon Valley, este movimiento transhumanista de fusionar la inteligencia artificial con el ser humano es lo que está en boga. Y lo que quieren es transformar al ser humano en en su alma, en su ser, en su cuerpo, para lograr esta fusión. Y lo que han hecho es abrazar el falso evangelio transhumanista que te dice que van a ser como Dios. Lo que la serpiente prometió desde el inicio es lo mismo. Y para eso han creado Neuralink. Ya se ha implantado exitosamente 9 pacientes, pero no solamente el Neuralink, tenemos obviamente también la versión china. China también está sacando sus chips o su tecnología para fusionar al ser humano con la máquina. ¿Qué dice la Biblia? Al respecto, la Biblia menciona que habla de que esta imagen a la cual se le dio vida va a cobrar vida, pero menciona que en Mateo 24, que esta imagen se va a posicionar en el templo. Mateo 24 me dice que cuando vean la abominación que causa destrucción, esta abominación se refiere a un ídolo, que causa destrucción porque, de acuerdo con Apocalipsis 13, está hablando de que manda a matar a cualquiera que no la adore. Dice que esta imagen se va a poner en el templo, pero Pablo menciona que es el mismo anticristo el que va a estar en el templo. Entonces va a usurpar el templo, pero hay una aparente contradicción entre o es la imagen o es el anticristo. Pero también menciona que exige adoración la imagen. Apocalipsis 13:15 menciona que cobró vida y mandó matar a todos los que no le adoraran. Pero también Pablo menciona que el anticristo se posiciona dice que se exalta a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios o sea objeto de culto, y que él mismo se sentará en el templo de Dios. Entonces, o es la imagen la cual exige adoración sobre todo, o es el anticristo. Parece que hay una aparente contradicción. Pero, si se cumple la agenda transhumanista y el anticristo se fusiona con la superinteligencia artificial, se quita cualquier contradicción. No es el anticristo o la inteligencia artificial. Estamos hablando de dos entidades fusionadas. ¿La Biblia se contradice? No, no se contradice. Cuando la Biblia habla de que el falso profeta mandó que hicieran una imagen de la bestia, es porque tal cual se va a fusionar con ella el anticristo. Cuando Daniel habla y Jesús hablan de la imagen que se pone en el tercer templo, están en lo correcto. Cuando Pablo dice que es el mismo anticristo, el que se pone en el tercer templo, también está en lo correcto. Porque ambos están fusionados.
Ya no son dos, sino un sistema y están unidos como, no sé si vieron la película de Atlas que estaba en Netflix, es parte de la agenda que tienen programada. Entonces el anticristo obtendría así atributos superhumanos impresionantes como, y con justa razón, sería adorado como Dios. Y este es el falso evangelio en el que el hombre, separado de Dios, se convierte en Dios. Y es el falso engaño de Satanás. Y la humanidad lo va a comprar. Y es impresionante porque esto viene en la Biblia. No de extrañarse que algo tan trascendental como la inteligencia artificial escapara de la profecía bíblica, pero está dentro de la profecía y su cumplimiento es impresionante. Entonces, para terminar, reto para el futuro. Elon Musk dice que la inteligencia artificial podría ser el fin de la civilización. La inteligencia artificial sería el riesgo más grande al que nuestra civilización se enfrenta. Fíjate lo que dicen los expertos. Dice que con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. En todas estas historias donde aparece el tipo con agua, con el pentagrama y el agua bendita creyendo que podrá controlar al demonio, pero no funciona así. De hecho, el padrino de la inteligencia artificial, él renunció a Google en el 2023 para dedicarse a alertar a la gente. Dice que su misión ahora es advertir a la gente de cuán peligrosa puede llegar a ser la inteligencia artificial. Dice, él menciona, cuando me siento un poco deprimido pienso la gente está acabada. La inteligencia artificial va a tomar control. Cuando me siento alegre pienso, encontraremos alguna manera para que la inteligencia artificial no nos supere. Tenemos que enfrentar la posibilidad de que, al menos, de que hagamos algo pronto. Estamos cerca del final. Fíjate lo que dice el experto. Y luego termina la ponencia cuando habla acerca de esto, de esta temática, y menciona con esta advertencia. Y dice, si duermes bien esta noche, seguramente no entendiste esta ponencia. Así de grave está poniendo esto. De hecho, Ilya Sutskever, fundador y director científico de OpenAI, en mayo del 2024 renunció por sus preocupaciones concernientes a la inteligencia artificial porque no estaba haciéndose lo suficiente para mitigar sus peligros. Y junto con él, todo un equipo de líderes, porque están viendo la amenaza que la gente común no lo ve, porque ellos están tratando directamente con esa tecnología. Y menciona, el reto que representa la inteligencia artificial es el reto más importante que la humanidad ha enfrentado jamás. Así que estudie el asunto y pon atención. Por eso, no sé si recuerdan, en el 2023 llamaron a poner una pausa a la inteligencia artificial. Pero Elon Musk dice, estamos a punto de ver ya la superinteligencia. Dice él que estamos en el horizonte de eventos de la singularidad. Es decir, es en el punto donde puedes verlo, en el horizonte sin que te afecte. Pero estamos ya a punto de verlo. De hecho, el Glenn Beck, viendo también la proyección de cómo está avanzando las cosas, él dice, este es el último año de normalidad que tenemos. Fíjate lo fuerte de este asunto. Por eso tenemos que hacer algo al respecto. Oye, si la Biblia lo profetiza, ¿para qué hacer algo al respecto? Tienes que entender que somos la luz y la sal y somos los que llamados a detener el avance del sistema del anticristo. Sí, va a ser usado por el enemigo completamente. Pero desde los tiempos de Pablo menciona que esa anarquía ya estaba trabajando de forma secreta y la iglesia es la que ha logrado refrenar, detener todo eso con la presencia, con la oración, con su activismo. Por eso podemos advertir de su mal uso personal, podemos proponer legislaciones, soluciones para el problema. Y parte de esto es lo que está sucediendo con Max Tegmark, profesor y director de Future of Life Institute. Él fue el que propuso la carta para ponerle un alto a la inteligencia artificial en el 2023. Y este octubre emitió una declaración donde firmaron más de 70 figuras prominentes, incluidos el príncipe Harris y otros más, y el padrino de la inteligencia artificial, que está llamando a poner una prohibición al desarrollo de la superinteligencia artificial. De hecho, por el tiempo ya no puedo poner ese video, pero se los dejo el enlace, donde habla acerca de esto, de ese presidente del futuro de Institute for Life. Y él menciona acerca de que hay que proponer una prohibición al desarrollo de la superinteligencia artificial. Y con esto termino. Gracias, Aaron, por la invitación. Por cierto, el bosquejo de esta presentación lo podrán encontrar en nuestra página minaschurch.org. Les dejo como quiera el QR. Muchas gracias. La verdad que excelente, Alberto, la presentación. ¿Cómo hacer para recordar todo eso y realmente tenerlo presente en el mundo que se viene? Da un poco hasta de
de temor lo que vendrá, ¿no? Pero bueno, son desafíos que tenemos que afrontar y pedirle al Señor que justamente nos fortalezca y nos sostenga. Ahora tengo el honor, el gusto, el privilegio de presentar me gustaría decirle que es un amigo, lo conozco hace muchos años, hace como más de 15 años cenamos en Miami con mi esposa y con él en una velada donde lo conocí personalmente, ya lo conocía de oídas y de haber leído sus libros. Eh, César Vidal nació en Madrid, en el barrio Puente de Vallecas, ¿no? Así cuando nació, porque igual es bastante joven, doctor de Historia, Teología y Filosofía, licenciado en Derecho. Ha ejercido la docencia en distintas universidades de Europa y América. Es actualmente catedrático de Historia en el Logos University de Estados Unidos. Es colaborador habitual de varios medios de comunicación, como El Mundo, Diario 16 o la cadena COPE. Es un defensor infatigable de los derechos humanos y ha sido distinguido con el Premio Humanismo de la Fundación Hebraica y ha recibido el reconocimiento de organizaciones de tanto prestigio como Yad Vashem, los sobrevivientes del Holocausto de Venezuela, la ORT de México y Jóvenes contra la Intolerancia. Tiene decenas de libros publicados. Me permito decir que es uno de los pensadores e intelectuales de mayor influencia en el mundo evangélico hispano. Y bueno, es un honor para mí conocerlo y poderle llamar amigo y presentarlo hoy a ustedes al doctor César Vidal. Pues muchísimas gracias, Gerardo, eres muy amable conmigo. Celebro que hayas leído un currículum que tiene unos 20 años atrás en el tiempo, porque eso me hace sentirme 20 años más joven, lo cual me provoca una cierta satisfacción, pero bueno, es lo que pasa a veces con este tipo de cosas. Vamos a ver, yo voy a intentar en esta media hora aproximadamente que me han concedido acercarnos a la inteligencia artificial desde una perspectiva espiritual. Y voy a intentar explicar esto. Esta perspectiva no excluye las otras, es decir, yo doy por sentado que les han hablado de los aspectos técnicos, de los aspectos jurídicos, de los aspectos científicos, y en ese sentido son cuestiones en las que yo no voy a entrar. Y además mi exposición va a ser una exposición basada en hechos y no en especulaciones. Es decir, yo he visto demasiados vaticinios, demasiados identificaciones de pasajes de la escritura con procesos históricos que estábamos viviendo en ese momento. Lo he visto a lo largo de prácticamente medio siglo. No hace falta decir que jamás aciertan, es decir, estoy por ver alguna de esas interpretaciones generalmente de Daniel o de Apocalipsis que al final se traduzcan en algo que se cumple. No, por regla general no tiene punto de contacto y a mí personalmente no me sorprende porque creo que no hay un acercamiento serio a pasajes de la Biblia que son para tomarlos muy seriamente con un conocimiento de la escritura, pero también un conocimiento de las lenguas originales y un conocimiento de la historia. Como esa es una cuestión que efectivamente he intentado solventar con mi Biblia de estudio, que se presentó hace pocos meses en el Museo de la Biblia de Washington, no voy a ir más por ese terreno, simplemente lo señalo para decir el terreno por el que no voy a ir. Yo voy a intentar mostrarles, aunque sea vuelo de pájaro, por qué la inteligencia artificial es un fenómeno de carácter espiritual, no es un fenómeno meramente tecnológico, con repercusiones que pueden ser legales, que pueden ser políticas, que son sociales. Estamos hablando de un fenómeno de matriz espiritual. Voy a intentar llegar a algunas conclusiones breves al respecto y voy a intentar concluir con alguna de las actitudes que a mi juicio deberíamos adoptar en este sentido. Les voy a empezar contando una anécdota de un año tan lejano como el año 1965. Estamos hablando de 60 años atrás y es el momento en que el Estado de Israel comienza un proyecto de inteligencia artificial. Esto no ha aparecido en la última década, venimos trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Y ese proyecto, de hecho, lo ubica en la localidad de Rehobot, en Israel.
En aquel momento, cuando las primeras noticias sobre ese proyecto de inteligencia artificial desarrollado por el gobierno de Israel salen a la luz, un catedrático más que brillante de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que respondía al nombre de Gershon Scholem posiblemente en aquel entonces era la primera autoridad en historia de la Cábala, que es, como se podría definir, la gnosis o el ocultismo específicamente judío, y yo creo que a día de hoy sus obras siguen siendo totalmente indispensables. Quien quiera conocer de verdad lo que es la Cábala tiene que leer a Gershon Scholem y tiene que leer varios de sus libros al respecto. Cuando Gershon Scholem se entera de cómo se ha iniciado ese proyecto de inteligencia artificial en Rehovot, inmediatamente escribe al director, un israelí que se llamaba Haim Pekeris, y le dice que tiene que denominar a ese proyecto de inteligencia artificial el Golem de Rehovot. Y el señor Pekeris, Mar Pekeris, inmediatamente acepta la sugerencia de Gershon Scholem y ese proyecto de inteligencia artificial que empieza en Israel, insisto, en una fecha como 1965, recibe el nombre oficial del Golem de Rehovot. Lo que seguramente al menos algunos de ustedes se estarán preguntando es por qué el Golem, por qué esta relación con la Cábala, a qué viene que además el director del proyecto, Haim Pekeris, lo aceptara de manera inmediata, yo casi me atrevería a decir que fulminante. Pues hay una razón fundamental que está en el fondo espiritual de la inteligencia artificial y que tiene que ver con la figura del golem. Para aquellos que conozcan con cierta amplitud la historia de la Cábala o incluso la historia del judaísmo, no les es extraño, les resulta además muy familiar la leyenda del golem. El golem es un ser que el rabino Lev de Praga, en el siglo XVI, ante el peligro que sufre la comunidad judía en el imperio, decide crear del barro. Y lo crea del barro exactamente igual que Dios creó del barro a Adán. El rabino Lev se atribuye una capacidad de creación que es semejante a la que aparece descrita para Dios en el capítulo 2 del Génesis. Y una vez que efectivamente el rabino Lev, según la leyenda del golem, consigue crear ese hombre del barro, le infunde vida mediante la pronunciación de una serie de fórmulas cabalísticas. La finalidad de crear a ese golem es una finalidad que se puede ver como positiva o negativa. Es decir, en última instancia, el rabino Lev, teóricamente, lo que hubiera querido es crear a un personaje que defiende a una pequeña minoría que se siente amenazada, como son los judíos de Europa Central. Y por lo tanto, ese golem que actúa, se mueve, trabaja, obedece órdenes igual que un ser humano, aunque esté formado del barro de la tierra, exactamente igual que Adán, pues efectivamente va a defender a esa pequeña minoría. La historia no acaba bien. Tengo que decir que la leyenda del rabino Lev de Praga y del golem lo que nos dice es que en un momento determinado, pues el golem va más allá de lo que desea el rabino, acaba, por supuesto, imponiéndose y la única salida que tiene el rabino es acabar con él. Pero, curiosamente, Gershon Scholem captó el paralelo que había. La inteligencia artificial que en estos momentos estamos creando en Israel es un intento de que el ser humano pueda ser como Dios, de que el ser humano pueda creer a partir de esos materiales de la tierra un ser de la misma manera que Dios lo hizo en el huerto del Edén y que además ese ser nos sirva para proteger a una determinada comunidad y al mismo tiempo nos sirva para poder imponer nuestro poder, ayudados por ese ser, a otros tipos de colectivos. De manera que Gershon Scholem, con bastante habilidad, y es lógico, era una primera espada en el estudio de la Cábala,
sabía que ahí había un elemento absolutamente cabalístico, lo supo ver, solicitó lo del golem y, por supuesto, Chaim Pekeris hizo justicia a la intuición notable de Gershom Scholem y lo concedió. Y efectivamente, esa visión de corte espiritual, si ustedes quieren en un sentido más restringido, de corte cabalístico, el ser humano puede crear al final a un ser humano exactamente igual que como lo hizo Dios, y ese ser humano además puede ir avanzando hacia la divinidad, es lo que subyace dentro del mundo de la inteligencia artificial. Por cierto, como pequeña nota a pie de página, señalarles que el rabino de cabecera de la cantante Madonna, el rabino Ber, tiene un libro que se titula Seréis como Dios, donde explica cómo a través de un camino cabalístico, a través de las enseñanzas de la Cábala, podemos conseguir aquello para lo que hemos sido creados, que es ser como Dios. Parece que el rabino Ber confunde las palabras del diablo con las palabras de Dios en su visión, pero esto es bastante iluminador. ¿En qué medida efectivamente detrás de ese proyecto de inteligencia artificial existe un plan espiritual y un plan que podríamos calificar como demoníaco? Me voy a detener en dos aspectos al respecto. Uno sería la construcción ideológica, y por construcción ideológica no entro ni mucho menos en lo que sería toda la visión de los técnicos, etcétera. Esa es una cuestión meramente técnica y científica en la que no voy a entrar, sino por el contrario en la conexión ocultista. Y en este sentido, realmente los grandes filósofos que se están ocupando de la inteligencia artificial en estos momentos tienen una conexión ocultista, además bien definida e innegable. Por cierto, son las mentes pensantes que ahora mismo son más apreciadas, más aplaudidas y más seguidas en Silicon Valley. Voy a mencionar solamente a dos por amor al tiempo. El primero es Nick Land. Nick Land es, según muchos, y yo creo que es cierto, el filósofo británico más importante de todo este siglo y en buena medida de la edad contemporánea británica. Y este es un juicio académico que se puede aceptar o no aceptar, pero la verdad es que la influencia de Nick Land es absolutamente extraordinaria. No solamente su influencia está, por ejemplo, en el hecho de haber sido uno de los fundadores de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, sino en el hecho de que es el gran abanderado de lo que se ha dado en llamar el aceleracionismo, es decir, el movimiento filosófico, ideológico, que frente al avance de la inteligencia artificial considera que tenemos acelerarlo todavía más. En estos momentos, la reacción frente a la inteligencia artificial varía. Hay gente que considera que tendríamos que detenernos donde hemos llegado porque ya es bastante peligroso. Hay gente que considera que tendríamos que ir avanzando, pero a una velocidad muy ralentizada, precisamente para poder enfrentarnos con peligros y sortearlos. Y hay gente que considera que vamos demasiado lejos y tenemos que acelerar. Y este sería el caso de Nick Land. Nick Land, que además ha creado toda una visión filosófica que se denomina la ilustración oscura, porque cree que efectivamente tenemos que avanzar de la misma manera que avanzó la filosofía de la ilustración en el siglo XVIII, pero hacia un terreno que él mismo define como dark o como oscuro. Nick Land ha sido profesor de filosofía continental en la Universidad de Warwick, es un personaje que es editor de Humanotomy en Shanghai, ha enseñado en el Centro Nuevo de Investigación y de Práctica y sobre todo es un personaje que tiene una idea muy clara de hacia dónde avanza el futuro y cómo ese futuro está muy centrado en la inteligencia artificial, entre otras cosas para poder aplicar de manera masiva programas de eutanasia. No hay nada neutro moralmente en las visiones de Nick Land. Y ahora
gran sorpresa seguramente para ustedes, que es muy posible que no hayan oído hablar nunca de Nick Land, aunque es el filósofo preferido en Silicon Valley. Y es algo bastante curioso. Nick Land ha repetido en multitud de ocasiones en público y a través de su blog que las instrucciones para su cosmovisión filosófica derivan de 4 demonios que siempre tiene al lado. Esto admite, por supuesto, varias interpretaciones. El problema es que ninguna de ellas es saludable. Una de ellas es que el señor Lang pues, es un auténtico enfermo mental. Reconocerán ustedes que un enfermo mental que se ha convertido en el filósofo de cabecera de Silicon Valley no es una circunstancia deseable. Otra posibilidad es que el señor Land simplemente esté mintiendo y esté mintiendo por esnobismo. Si consigo convencer a los grandes patriarcas de Silicon Valley de que recibo órdenes demoníacas, me van a apreciar más, me van a querer más, me van a escuchar más, me van a admirar más. Evidentemente eso es inquietante, porque es para preguntarse dónde están ubicadas espiritualmente las grandes mentes de Silicon Valley. Y, por supuesto, existe una tercera posibilidad que sería seguramente la peor, y es que efectivamente el señor Nick Land esté actuando a influjo de varios demonios. Segundo gran filósofo que marca a los grandes impulsores de la inteligencia artificial, Carl Abrahamson. Igual que Nick Land es un personaje al que pueden encontrar en Internet, no de manera fácil, no de manera sencilla, pero dada toda su trayectoria académica y toda su profusión literaria. Bueno, pues aparecen algunos de sus libros, aparecen conferencias, aparece su blog, etcétera, etcétera. En el caso de Carl Abrahamson, que es otro de los personajes claves en la cultura de Silicon Valley, esto está muy difícil. Yo no he conseguido, por ejemplo, encontrar entradas biográficas suyas en Internet que vayan más allá de unas pocas líneas. Y sin embargo, Carl Abrahamson es el creador de un concepto filosófico que es el de la occulture, es decir, la ocultura, traduciríamos nosotros al español, es decir, una cultura que se basa fundamentalmente en la práctica del ocultismo. Y en ese sentido, Abrahamson, que es un sueco que vive a mitad de camino entre los Estados Unidos y Suecia, ha sido uno de los grandes estudiosos y uno de los grandes difusores de las tesis de Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás en Estados Unidos. Y por cierto, sus libros son enormemente interesantes. Y aunque es muy difícil encontrar material de él, más que de Nick Land, es cierto que es uno de los dos grandes gurúes, de los dos grandes maestros espirituales de Silicon Valley y de la inteligencia artificial, que por cierto tiene un enorme interés porque también se acelere. Aquí supuestamente vamos muy lentos en cuanto a lo que sería el avance de esa inteligencia artificial, sobre todo una inteligencia artificial que no oculta el trasfondo profundamente demoníaco, la inspiración absolutamente ocultista de sus tesis. Segundo aspecto que me parece importante, que es la conexión ocultista técnica. Y aquí estamos hablando de un terreno extraordinariamente espinoso, donde se puede ver hasta qué punto esa inteligencia artificial y la conexión ocultista técnica ha avanzado muchísimo más de lo que pueda pensar el gran público. Y aquí la figura absolutamente estelar es Peter Thiel y es una entidad que responde al nombre de Palantir. De hecho, Peter Thiel es, junto con Elon Musk, el gran tecnócrata que está detrás de Donald Trump. En estos momentos, Peter Thiel a secas, porque ustedes saben que las relaciones entre Trump y Elon Musk se tensaron y desde luego no atraviesan por el mejor momento.
Pero más importante que esto es el hecho de que Peter Thiel, que por cierto es homosexual y está casado con otro hombre y no lo oculta, sino que blasona de esa situación, es el fundador de Palantir, que es la empresa de vigilancia colectiva, si ustedes prefieren, de espionaje más importante de todo el mundo, desde luego la más importante de Occidente. Ya el nombre de Palantir, que es el de esta empresa, es toda una declaración de intenciones. El nombre de Palantir está tomado de la obra de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que hay mucha gente que se empeña en interpretar en clave cristiana en un esfuerzo absolutamente condenado al fracaso, porque el Señor de los Anillos tiene toda una visión pagana y el hecho de que Tolkien se convirtiera en su infancia al catolicismo con su mamá no quita esas características en El Señor de los Anillos, pero no me voy a desviar por ahí. En El Señor de los Anillos, en la obra de Tolkien, un palantir es un objeto ficticio que consiste en una piedra que ve. Una piedra que tiene forma esférica, una piedra vidente, que permite ver los acontecimientos que se desarrollan en lugares distantes o con más frecuencia, que sirve también para comunicarse con otro usuario de un palantir. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, el mago Saruman, que es uno de los grandes villanos, lo usa para comunicarse con Saurón, el ojo que todo lo ve, que es, por cierto, el Señor Oscuro y el gran dueño, el gran amo, el gran señor de la mentira. Reconozcan ustedes que, puesto a escoger para una compañía de inteligencia artificial a Palantir, que es ese instrumento de comunicación entre el malvado mago Saruman y Saurón, el ojo que todo lo ve, pero que es el gran maestro de la mentira, ya es tener una imaginación bastante significativa. La relación incluso entre Peter Thiel y Elon Musk viene de lejos. De hecho, Thiel creó PayPal, que es una empresa con la que colaboró Musk, aunque colaborara durante poco tiempo. Y en un momento determinado, Peter Thiel se sienta en el primer consejo de administración de Facebook, que es una creación del DARPA, una de las instituciones de inteligencia de Estados Unidos, de donde hoy en día sabemos que salió el dichoso coronavirus y que fue una creación del DARPA y además una creación dentro del apartado que se dedica a lo que es armamento biológico, a lo que es la producción de armas de carácter médico. A partir de ese momento, Palantir y Facebook van a unirse y ahí la figura de conexión es fundamentalmente Peter Thiel. Y esa es una relación simbiótica que crece gracias a que los datos de los usuarios de Facebook acaban en las bases de datos de Palantir. Por supuesto, sin el permiso de ninguno de los que utilizamos Facebook. Y, en teoría, esto sirve para que lo pueda utilizar la policía de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los servicios de inteligencia. De hecho, en los últimos años, Palantir, Facebook y también Google han trabajado de manera conjunta con dos objetivos prioritarios. Primero, avanzar en una tecnología que permita la vigilancia y la minería de datos y, en segundo lugar, utilizar toda esa información para desarrollar lo que ellos denominan una inteligencia artificial humanizada. Y en este sentido, hoy en día, Thiel, además de todo esto, incluso es accionista de SpaceX, que es una compañía que francamente se beneficia millonariamente de los contratos que le entrega la NASA y el Pentágono. ¿Qué es Palantir? Aparte de esto. Bueno, pues la creación de Peter Thiel, Palantir, es una compañía que recibe financiación de una compañía de capital riesgo, In-Q-Tel, que no pasa de ser una pantalla de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA. De hecho, hasta el año 2008, Palantir tuvo como único y exclusivo cliente a la CIA, lo cual es muy significativo. Hoy en día, Palantir es el principal proveedor de las 17 agencias de inteligencia de los Estados Unidos,
por supuesto con la CIA, que fue su cliente único hasta el 2008, pero también trabaja al servicio del Departamento de Seguridad Nacional, de las Fuerzas Armadas y de otras agencias federales. Esto está llegando hasta un extremo que verdaderamente casi implica lo profético, como si determinadas películas de Hollywood intentaran ir avanzando hacia donde vamos. Y yo personalmente no tengo duda al respecto. Esto recuerda mucho a aquella película de Sylvester Stallone en la que se podía profetizar los delitos que iba a cometer una determinada persona y antes de que perpetrara el delito se le detenía, se le juzgaba y se le condenaba. Bueno, pues Palantir efectivamente pretende llevar a cabo un análisis del patrón de vida en el cual se pueda trazar un perfil de la identidad de la persona a partir de hábitos acumulados, de tal manera que en un momento determinado esa persona pueda ser neutralizada. Y por supuesto el perfil de esa persona, lo mismo utiliza dispositivos como el GPS, el GPS o la conexión con Internet. Alguno dirá, bueno, pero esto está en el futuro. No, esto se lleva utilizando años en la guerra de Gaza o en la guerra de Ucrania. Y teóricamente, en un momento determinado, puede señalar como personas potencialmente peligrosas a personas que van a la iglesia, a personas que compran libros de carácter espiritual, a personas que sabemos que ocasionalmente han comprado una Biblia. Y es algo, en ese sentido, bastante claro. A pesar de que Thiel es un gran empresario y a pesar de que apoya a Donald Trump, en absoluto es, ni mucho menos, un libertario y ha dicho abiertamente que odia la competencia del libre mercado. Y en este sentido, pues no cabe la menor duda de que su idea del mercado no es una idea de un mercado libre que sigue las reglas de la libre competencia, es la idea de cómo vamos a controlar también el mercado. Por si todo esto fuera poco inquietante, porque estamos hablando de un control, por lo menos en Occidente, pues prácticamente omnímodo, Thiel además manifiesta un enorme interés por la figura del anticristo y por el apocalipsis. Esto no es una manía vinculada única y exclusivamente al ámbito evangélico, también le pasa a Thiel, y de hecho Thiel pronuncia conferencias sobre ese tema en universidades de la categoría de Oxford y de Harvard, donde además lo invitan a los departamentos de teología para impartir este tipo de cosmovisión, lo cual no deja de ser notable, porque que en última instancia Peter Thiel sea invitado por Oxford o por Harvard, bueno, entra dentro de lo posible, sobre todo teniendo en cuenta su peso tecnológico, pero que además imparta cátedra en departamentos de teología, llama muchísimo la atención. Como llama mucho la atención que la figura inspiradora de Peter Thiel sea René Girard, que es un filósofo sincretista, fallecido hace pocos años, muy admirado en medios católicos, por eso de que da la apariencia de que quiere aunar el cristianismo con las antiguas mitologías y ver en las antiguas mitologías pues una prefiguración de la enseñanza de Jesús, pero lo cierto es que es un autor sincretista, no fácil de leer, pero que es verdad que sí tiene sus fans y sí tiene sus seguidores. En estas conferencias, Thiel considera que no somos lo suficientemente apocalípticos y que no lo somos porque efectivamente no captamos todos los desastres que se nos pueden venir encima. Somos poco apocalípticos, nos inquietamos poco, nos angustiamos poco, nos dejamos llevar demasiado poco por lo malo que debería angustiarnos y quitarnos el sueño. Incluso, y esto para mí sí que es uno de los aspectos más interesantes de sus conferencias sobre el anticristo, que reconozco que me parece pura especulación, pero sí hay un elemento interesante en ellas, y es que cuando habla del catejón al que se refiere Pablo escribiendo a los tesalonicenses, ese obstáculo que impide la llegada del hombre de pecado, pues él dice que es muy posible que aquellos que supuestamente van a detener al hombre de pecado precisamente sean las huestes del hombre de pecado. Bien, piensen ustedes lo que quieran al respecto.
¿Hasta qué punto Till es un personaje que, aparte de que en estos momentos encarna el control de la inteligencia artificial sobre todo lo que se puede controlar en el globo? ¿Hasta qué punto este personaje, que dirige y además es propietario de la mayor empresa de inteligencia artificial encauzada hacia el control, es un personaje con peso real en la política? Bueno, pues aquí les tengo que contar otra cosa para que vean hasta qué punto determinadas conexiones tienen terminales muy largas. Till es un personaje que ha decidido apostar todas sus cartas a J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, y que ha decidido apostar todas sus cartas convencido de que va a ser el sucesor de Donald Trump. Y en ese sentido, lo cierto es que en el año 2022, estamos hablando de esta mañana temprano, Till puso junto con otros donantes de Silicon Valley todo el dinero que pudo en el asador para que saliera adelante la candidatura al Senado de J.D. Vance, que por cierto es supuestamente el sucesor natural de Donald Trump. J.D. Vance, que no se llama J.D. Vance, su nombre no es James David Vance, sino que en realidad nació como James Donald Bowman, es senador por Ohio desde hace 2 años, ha tenido un paso por el ejército, pero curiosamente, cuando él deja de ser un simple estudiante de Derecho en la Universidad de Yale, es cuando Peter Thiel lo recluta y después de que se licencia en Derecho y pasa un breve periodo como abogado de empresas, de corporaciones, entra en la industria tecnológica de la mano de Peter Thiel. Vance se unió a la empresa de inversión de Peter Thiel, Mithril Capital, trabajó 2 años ahí antes de incorporarse a Revolution Ventures y es un hombre de Peter Thiel. Y por cierto, tengo que decir que además Vance desempeñó un papel fundamental en el fondo semilla Rise of the Rest de Revolution, entre cuyos principales inversores está Jeff Bezos de Amazon o está Walmart. Y en este sentido, Vance, además, en un momento determinado, en el 2020, lanzó su propia empresa de capital riesgo, Naria Capital, en la que además contaba con el apoyo de un antiguo consejero delegado de Google, que era Eric Schmidt. Y por cierto, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, Schmidt y Thiel en estos momentos son las 2 figuras más influyentes del Club Bilderberg, que es uno de los centros de política de la agenda globalista que intenta modelar este mundo en todas sus manifestaciones, desde la inmigración desordenada y masiva a la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. De momento, de manera que desde luego entre Schmidt y Thiel tendríamos un nuevo presidente de los Estados Unidos totalmente entregado a este tipo de situaciones. Es algo muy interesante. Es cierto que Vance en el año 2016 comenzó a decir que pensaba convertirse al catolicismo, en el año 2019 lo hizo y se bautizó, pero en cualquiera de los casos, sea cual sea su adscripción confesional, lo cierto es que es un personaje totalmente imbricado en el avance de la inteligencia artificial y con esto voy a concluir. Es partidario de lo que se denomina la teoría del gran gobierno. A pesar de que Vance milita en el Partido Republicano y se supone que tendría que ser contrario al gran gobierno, siquiera de manera teórica, y tendría que oponerse a todo lo que fuera un recorte de las libertades políticas, lo cierto es que el parecido que puede haber entre Vance y otros republicanos históricos, incluido Ronald Reagan, es pura coincidencia. En lugar de pedir recortes del gasto, de pedir la desregulación o de pedir una reducción drástica del papel que tiene el Estado federal, en realidad Vance cree en un Estado que nos controle todavía más.
y a ser posible que además en un momento determinado nos inyecte una visión espiritual de carácter muy claro y muy definido. De modo que con esto llegamos a la fusión perfecta. Tenemos la tecnología, de la que ya les han hablado a ustedes, tenemos la filosofía, que tiene personajes evidentemente partidarios de acelerar el proceso de inteligencia artificial y de acelerarlo en una dirección muy clara. Tenemos, por supuesto, la política y tenemos al mismo tiempo una visión espiritual que, lejos de estar empezando a dar los primeros pasos, en estos momentos controla la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, lo que significa prácticamente controlar el país, y ya cuenta con un personaje mentorizado por Peter Thiel, que es el presunto, Dios sabrá si va a ser así o no, sucesor de Donald Trump. Llegamos, y quiero en este sentido respetar el tiempo, llegamos a lo que podríamos denominar las conclusiones. Y yo diría que las conclusiones son 4. Primero, la inteligencia artificial es un movimiento que enlaza totalmente con esa tentación diabólica de ser como dioses, pero desde luego de crear un ser humano. Segundo, los grandes ideólogos de la inteligencia artificial, no estoy hablando de los técnicos, los que se dedican a fabricar robots, etcétera, sino los grandes ideólogos que proporcionan una visión filosófica a la inteligencia artificial, reconocen esa influencia demoníaca, pero además se jactan de ella. Tercero, esa circunstancia existe incluso en el plano tecnológico, donde, por ejemplo, en el caso de Peter Thiel, se habla de una visión apocalíptica que relaciona con el anticristo. Y cuarto, nos encontramos ante retos que no son solo sociales, políticos o económicos, aunque por supuesto todos estos existen, son graves y no se pueden minimizar, y entramos en retos de carácter espiritual. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Y aquí de nuevo voy a ser enormemente sintético y enormemente telegramático. Primero, no debemos dejarnos engañar, y más cuando el problema se puede presentar como una solución. Y en ese sentido, cualquiera que recuerde la historia de la tentación y de la caída de la primera pareja humana en Génesis 3, sabe que en última instancia la mentira acaba excitando el deseo del ser humano y acaba provocando su caída. Y aquí tengo que decir que tenemos que detectar de la manera más inteligente posible, más sagaz posible, más sabia posible, cualquier tipo de mentira que vaya en esta dirección, porque en estos momentos la ingenuidad política es un gran problema dentro del mundo evangélico hispano y es un gran peligro, y es un peligro lógico, porque el salto a la política en Hispanoamérica, en el subcontinente hispanoamericano, es un salto a la política muy reciente. Ha sido un avance muy acelerado. Las consecuencias son tremendas. Piensen simplemente ayer en las elecciones en Argentina. Todo eso abre un gran campo, pero también nos pilla con mucha inexperiencia, con mucha falta de información, y realmente nos coloca en una situación en la que tenemos que orar realmente para tener sabiduría y discernimiento sobre lo que tenemos que hacer, porque desde luego vamos como ovejas en medio de lobos. Creo que la fórmula utilizada por Jesús no puede superarse, no puede ser más exacta. Segundo, nuestra misión no es especular, sino ser testigos. Yo creo que uno de los versículos que yo he citado más en los últimos años de forma insistente es ese pasaje en Hechos 1 y versículo 7, donde los apóstoles le preguntan a Jesús si llega el tiempo de la restauración del reino de Israel, y Jesús les dice que eso no es cuenta suya, que no es en absoluto su misión hacer cálculos con los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, y que lo que tienen que hacer, por el contrario, es ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que lamentablemente una de las cuestiones en que hemos incidido de forma deplorable en las últimas décadas
ha sido en dedicarnos a hacer cálculos sobre los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola voluntad, lo cual no solo es una desobediencia directa al mandato que da Jesús a sus discípulos justo antes de su ascensión, sino que además nos aparta de aquello que debe ocuparnos, que no es especular sobre algo sobre lo que realmente no tenemos elementos de juicio para especular, sino que por el contrario nos quita tiempo y efectividad a la hora de testificar. Tercero, evidentemente tenemos que ser sal y luz en este mundo, porque es lo que define a los seguidores de Jesús, es como Jesús define a sus seguidores precisamente al inicio del Sermón del Monte, en Mateo 5. Y si efectivamente no somos conscientes de ello, no podemos desarrollar nuestra misión. Jesús no nos pide ni espera de nosotros que en última instancia decidamos los tiempos. Los tiempos y las sazones están en las manos del Padre. Quien pone y quita reyes es Dios, aunque nosotros pensemos que no es así. Pero sí tenemos que ser sal y luz en medio de una sociedad especialmente convulsa y con amenazas que son innegables. Y cuarto, y con esto concluyo, a mí me parece evidente que lo que tenemos que hacer es confiar de manera clara en el Señor y saber resistir las tentaciones para confiar en los hombres. Yo no creo en una desconfianza sistemática hacia toda persona, creo que puede haber alianzas tácticas en un momento determinado, pero vivimos en unos tiempos en que estamos llamados a ser extraordinariamente prudentes, a no caer en la adoración de dirigentes políticos como cae el mundo, a no pensar que la solución va a venir de políticos magistrales. Por cierto, este es un gran problema de la cultura hispana y es un problema que tenemos que abordar como pueblo de Dios, y por el contrario sí que tenemos que buscar la dirección de Dios de una manera tremendamente especial y de una manera, insisto, en la cual incidamos en buscar sabiduría, en buscar sagacidad y en buscar la dirección del Señor. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué sacudida nos han puesto, ¿verdad? Está extraordinaria esta exposición. Miren, no vamos a tener mucho tiempo para preguntas y respuestas, pero sí vamos a tener un espacio. Solamente quiero comentar para que mientras estamos escuchando preguntas y respuestas pueda usted anotar su nombre, su contacto y la ciudad y país donde nos acompaña, si es que usted quiere recibir el video de esta sesión. Entonces, quienes ya se inscribieron ya no necesitan hacerlo, pero quienes no han puesto eh, su nombre, su contacto y su ciudad y país, por favor háganlo en lo que resta de esta sesión para poderles enviar eh, la confirmación, quiero decir, el video de lo que se grabó hoy aquí. Para presentar las preguntas, nos hará favor de hacerlo nuestro querido hermano, amigo y presidente de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, el diputado Álvaro Dastugue. Muy bien, buenas a todos, Dios les bendiga. Increíble, sin lugar a duda que Dios ha usado a Alberto y a César. Por lo menos a mí me ha dado una gana de orar impresionante. Tengo ganas de pedirle perdón a Dios por mis pecados y ponerme a orar y que se me vaya el temor de arriba. La primera pregunta para Alberto. Luis Navarro de Venezuela le pregunta a Alberto, ¿qué significa estar a punto? ¿Qué falta para llegar a la inteligencia artificial general realmente? ¿Cuánto falta para que eso llegue? Alberto. Mira, gracias por la pregunta. ¿Qué falta para llegar a esa inteligencia artificial? Hay varias posturas en ese sentido. Hay gente que dice que va a ser algo inapercibido porque el threshold, la limitante de lo que actualmente tenemos a lo que va a ser la inteligencia artificial general, no está bien definido. Entonces podemos estar ya incluso tocando ya los comienzos de lo que sería la inteligencia artificial general y no habernos dado cuenta de eso. ¿Sí? No hay un consenso generalizado en cuanto a ya la alcanzamos, pero
una vez que lo alcancemos, la gente, los expertos y demás van a decir, ya estamos dentro de esto. Ahorita con Grok 4 tenemos que es la inteligencia artificial más inteligente. Elon Musk dice que es aterrador ver que una inteligencia tan inteligente donde supera el expertise, el conocimiento de todas las personas con doctorado juntas. ¿Qué más falta? No sabría decirte, pero va a seguir evolucionando esto, va a seguir volviéndose más inteligente. Lo que dicen es que una vez alcanzado la inteligencia artificial general, el paso para la superinteligencia va a ser de la noche a la mañana, porque va a poderse modificar y generar automáticamente, se va a poder autodesarrollar. De hecho, es algo que ya está empezando a suceder con la inteligencia artificial de Meta. El director de Meta está comentando que están viendo inicios de inteligencia artificial que se está automejorando a sí misma, sin necesidad de ingenieros y demás. Lo cual es algo que se veía venir y lo veíamos para un futuro, pero ya se está empezando a palpar. ¿Qué tanto falta? No sabría decirte si estamos ahí llegando o demás. Los cálculos dicen que falta un poco más, pero no sabría darte la respuesta concreta. Muy bien, muchas gracias, Alberto. La primera pregunta para César. Jesús de Dominicana te pregunta si la inteligencia artificial está relacionada con demonios y anticristo. ¿Cristiano abstenerse de utilizarla? Bueno, yo no creo que la inteligencia artificial tenga nada que ver con el anticristo. Es una opinión personal. No creo que los cristianos tengan por qué dejar de utilizar la inteligencia artificial. Podría decirse lo mismo del uso de Internet, porque también hay mucha basura que circula por Internet. Y yo creo que todavía en el caso de la inteligencia artificial estamos en una etapa que de alguna manera nos permite reaccionar. Vamos a ver, cualquiera que interactúe con inteligencia artificial, como puede ser el caso de Grok, sabe que a veces hay que corregir a Grok. Es verdad que hay mucha gente que de pronto le hace preguntas y Grok te responde y te da un dato exacto porque le pides el número de habitantes de Nueva Delhi y te los da. Pero en muchísimas ocasiones esas respuestas son imperfectas. Y voy a poner un caso que me afecta. Hace apenas unos meses, una persona que me escuchaba diario en la radio preguntó a Grok cómo me definía y Grok me definió como un genio, lo cual me hace pensar que se equivoca muchísimo. Es decir, todavía estamos bastante libres de que Grok nos diga todo lo que puede o que llegue hasta la meta. Y visto cómo los aceleracionistas insisten en que hay que avanzar, les debe quedar un trecho que no terminan de digerir que no hayamos cruzado. Gracias, César. Segunda pregunta para Alberto. Lorena Silva de México, referente a la OCUR biométrica. ¿Es posible no participar de ello? ¿Estamos obligados necesariamente? Pues nos habían vendido la idea de que no iba a ser obligatorio, pero ya es obligatorio, es por ley. Esto se va a imponer y si no la obtienes, vas a convertirte en un ciudadano de segunda categoría sin acceso a un montón de servicios y de cosas que van a requerir el uso de la aunque dicen que se puede ahorita amparar, no tengo datos específicos con respecto a los amparos, y más ahora que Claudia quitó los amparos. Entonces esto es una situación muy compleja, pero definitivamente es algo que, combinado con la inteligencia artificial, lo que hace viene a aumentar el uso o el potencial de un Estado tiránico que pueda controlar o supervisar a toda la población. Ya no es necesario poner a personas que estén revisando dato por dato. Con la inteligencia artificial van a poder revisar todo de forma simultánea. Muy bien. La segunda pregunta para César. Pregunta Luis Navarro, Venezuela. Doctor Vidal, si esta gente está tratando de darle nombres y características de anticristo a todas las iniciativas de inteligencia artificial, ¿cuál es el interés del público? ¿Es algo que tiene que ver con profecías? ¿Realmente es que creamos eso? Una manera de atemorizar a la gente, pero es una estrategia de guerra psicológica y humana.
Bueno, vamos a ver, yo me inclino por lo segundo. Yo sinceramente no veo ninguna relación entre la inteligencia artificial y los textos de la Biblia. Por supuesto, esto es algo opinable, pero nos llevaría muy lejos de donde estamos ahora. Ahora bien, que esto se utiliza para infundir zozobra, para infundir ansiedad, para infundir miedo a la población, es algo sobre lo que no tengo la menor duda. Es decir, estamos continuamente viviendo campañas para crear miedo, para crear formas de paralizar a la población. Y además yo diría que hay dos grandes impulsos para intentar controlar a la población. Uno es el miedo y el otro es la aceleración, el empujar a la gente de tal manera que tenga que ir tan deprisa que no tenga tiempo para reflexionar, que no tenga tiempo para pensar. Si ustedes recuerdan, con seguridad lo recuerdan, el pasaje del Sermón del Monte, donde Jesús habla de que mires las aves del cielo y mires los lirios del campo, eso obliga a detenerse a mirar. Y es algo muy importante. Si quieres realmente analizar una situación, contemplarla y llegar a unas conclusiones acertadas, te tienes que detener, mirar los pájaros, mirar los lirios o mirar otro tipo de cuestiones. Y después de detenerte a mirarlo, tienes que reflexionar y ver la enseñanza espiritual. Yo creo que vivimos en un mundo donde el miedo y la aceleración hace que la inmensa mayoría de la gente no se detenga a pensar, a reflexionar, a sacar las conclusiones espirituales. Es muy triste, pero es mucho más triste si somos nosotros los que no nos enfrentamos con ese miedo confiando en el Señor y si además no nos detenemos a reflexionar, a pensar, a meditar y a extraer las consecuencias espirituales correctas. Muy bien. Yo sí estoy de acuerdo con Grok de que César Vidal es un genio. Oh, por Y si le Dios. preguntamos de Alberto Vázquez, va a decir que es un genio en construcción. Así que nos sentimos muy honrados por tener a estos excelentes expositores que nos han traído mucha luz. Por supuesto, es un tema complejísimo, pero estamos conscientes de que nuestro Dios es el Señor de los tiempos. Nuestra vida está confiada y está en sus manos. Lo que habrá de venir cuando eso ocurra estará en la provisión de Dios, pero nosotros tenemos un deber que cumplir y eso es ser testigos. Y esa es la razón por la que llevamos a cabo este foro, para poder darles argumentos, para poder darles relación, para que ustedes puedan tener perspectiva, para que ustedes puedan, por supuesto, argumentar. Quizás haya muchos que se quedaron con algunas dudas y eso no se va a resolver ahora mismo, pero va a tener oportunidad de repasar esto, de seguir estudiando y quiero comentarles que tanto las conclusiones del primer foro, que fue sobre seguridad continental y narcotráfico, que también tuvimos extraordinarios ponentes, y las conclusiones de este foro sobre inteligencia artificial, vamos a publicarlas en un documento que se va a llamar Cuadernos de América, que estará disponible, primero Dios, a fines de este año. Esta será nuestra última sesión de los foros iberoamericanos de este año 2025. Estaremos enviándoles invitación para los foros que tendremos ya en 2026. Así que seguramente vamos a tocar temas tan apasionantes como los que hemos tenido en estos meses. Ha sido muy lindo tenerles, que nos hayan acompañado. Voy a checar en las listas quiénes han estado en los 4 eventos que hemos tenido durante el año y les vamos a dar un reconocimiento y un agradecimiento particular. Necesitamos seguir nutriéndonos. Todavía falta mucho por descifrar. Hay muchos desafíos. Estamos enfrentando terribles y grandísimas batallas. Y como lo hemos dicho y hoy se volvió a comentar, nuestra lucha no es legislativa, no es jurídica, no es filosófica, no tiene que ver con, es decir, sí tiene que ver porque es innegable que está imbrincado, es parte del problema, pero esencialmente
esta es una batalla espiritual. Así que Dios nos ayude para poder ser testigos, estar lo mejor preparados y poder traer la gloria al Señor Jesús. Baste por hoy y quiero una vez más agradecer a César su tiempo, su generosidad, la gran disposición que siempre ha tenido para nuestras convocatorias. Es un honor, querido amigo, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias a vosotros. Y a Alberto, pues no es la primera vez que nos acompaña, pero yo confío que sea la primera de muchas. Así que, Alberto, una vez más, muy agradecido. Qué bueno que nos has acompañado. Y por supuesto a todo nuestro grupo directivo, a Pedro Tarquis, que tan generoso ha sido siempre, a don Gerardo Amarilla, que es el coordinador general de todo este esfuerzo, a nuestro querido Álvaro, que es el presidente de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, y a quienes no pudieron estar hoy, que es Jimmy Morales, por cuestiones de viaje, y también al doctor Pablo Ulet, que también está viajando y no pudo estar con nosotros, lo mismo que el doctor Jesús Manuel Suárez, que está ahora en Corea. Así que de parte del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, les mandamos un abrazo. Espero que hayan todos escrito su contacto para poder enviarles el video de esta sesión y por lo pronto que Dios los bendiga. Un gran honor haber estado con ustedes este día. Bendiciones. Hasta pronto.